Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts de nou al nostre programa Fora Dubtes. Avui tenim amb nosaltres en Javier. Hola, Javi, què tal? Hola, Sergio, què tal? Avui ens parlaràs d'un tema que té bastanta xitxa a nivell jurídic i inclús a nivell d'interès social. Doncs, és un tema bastant important. Ens parlaràs sobre el que és la diferència entre l'homicidi i l'assassinat. Exactamente. Molt bé. Recordar als nostres espectadors que si tenen qualsevol dubte, qualsevol comentari o si volen iniciar algun tipus de debat, doncs que tenen a la seva disposició el hashtag com cada programa, que en aquest cas, en el programa d'avui, seria Fora Dubtes 43. I si volen seguir-nos pel Twitter, simplement és @atlegemabogados. Llavors, si tenen qualsevol comentari, el que sigui, doncs nosotros encantados de responderlo. De respondre, molt bé. Doncs, si ens sembla bé, doncs comencem ja amb el programa i així ja per entrar directament en matèria. ¿Qué sería un homicidi? ¿En qué consiste? Bueno, hoy vamos a intentar explicar un poquito pues, la diferencia entre un homicidio, un asesinato, la pena que tiene uno, la pena que tiene otro. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, pues un homicidio, según el artículo 138 del Código Penal, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Es matar a otra persona, ¿no? El artículo 138 del Código Penal lo define como el que matare a otra persona, ¿no? Por lo tanto, el que matare, ¿no? Quiere decir que es un delito común, lo puede realizar cualquier persona, ¿no? Esto es un delito, evidentemente, contra la vida, ¿no? Contra la vida, que es uno de los, dijéramos, bienes jurídicos más protegidos de nuestro ordenamiento, ¿no? Entonces, aquí básicamente el problema viene en determinar si es un delito contra la vida, qué es la vida y cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no? Por lo tanto, antes de que empiece la vida tú no puedes cometer un delito de homicidio y después de que acabe tampoco, ¿no? O sea, tú no puedes, una persona, un bebé antes de que nazca, no lo puedes matar, sería otro tipo de delito, ¿no? Sería un delito de aborto, sería etcétera, etcétera. Y una persona que está muerta, pues evidentemente tampoco la puedes matar, ¿no? Parece un poco básico, pero bueno, en derecho tenemos teorías para todo, ¿no? Y entonces pues aquí también hay teorías, ¿no? En este caso, pues bueno, ¿cuándo se entiende que empieza la vida? Se entiende que empieza la vida, hay varias teorías, ¿no? Pero se entiende que es a efectos penales cuando se desprende el bebé del claustro materno, ¿no? En el momento que sale, dijéramos, de su madre, ¿no? En este momento se puede entender que empieza la vida. Hay otras teorías que dicen que es en el momento que se adquiere respiración autónoma, ¿no? Por lo tanto, a partir de este momento de que es autónomo y puede respirar por él solo, es cuando se podría cometer este delito de homicidio. Y en el sentido contrario, pues no se puede cometer el delito de homicidio pues, en el momento en que ya no hay funciones ni cardiorrespiratorias ni funciones cerebrales. En este momento pues ya se entiende que la vida se ha acabado y por lo tanto no se puede cometer este tipo delictual, ¿no? I l'homicidi, que a vegades sentim, pot ser dolós, pot ser imprudent. Quines diferències hi ha amb això? En què consisteix aquests termes? Bueno, pues como estábamos diciendo, el homicidio pues puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puede tener un dolo, puede ser el dolo directo, puede ser el dolo eventual, puede haber una comisión del delito de homicidio, una comisión por omisión, se puede cometer por imprudencia, ¿no? Mientras que el asesinato siempre se comete, dijéramos, con un dolo, ¿no? Un dolo directo, ¿no? de matar a una persona. Entonces este dolo directo, o animus necandi, ánimos de matar, nosotros realmente, bueno, vamos a recordar qué es lo que es dolo. Dolo es un elemento del tipo de todos los delitos y lo que consiste es en querer hacer una cosa, tener el conocimiento de hacerlo y la voluntad de hacerlo, ¿no? Es querer y hacerlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que diferencian, por ejemplo, este delito contra la vida de otro tipo de delitos, como pueden ser los delitos de lesiones, que son delitos contra la integridad física, es el animus necandi, el ánimo de matar, ¿no?
y, por ejemplo, en los delitos contra la integridad física es el animus laedendi, el ánimo de lesionar, ¿no? Entonces, nosotros realmente, como no estamos dentro de esa persona de la que comete el asesinato o del homicidio o de la que hace una agresión contra otra persona, no sabemos qué intención tiene. Vemos el resultado solo, ¿no? Pero la intención no la conocemos. Entonces, para conocer realmente esta intención, nosotros lo que tenemos que hacer es acudir a una serie de indicios, ¿no? Que son palpables y que los vemos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente no hay el mismo ánimo de matar a una persona si nosotros empleamos un arma o empleamos otra. Si empleamos una pistola, el ánimo de matar queda palpable. Ahora, si intentamos matar a una persona a escobazos, pues lógicamente no es el mismo, no hay el mismo animus necandi, ¿no? También hay otro... Pero si l'arribo a matar... Ya, pero tienes que dar muchos escobazos, para matar a una persona a base de escobazos, pero bueno, ya te digo, uno de los indicativos es, dijéramos, el arma utilizada y otra es hacia dónde van dirigidos los golpes, ¿no? Si yo voy a dar unos golpes en una zona sensible, como puede ser la cabeza, evidentemente pues, el ánimo es mucho más serio que si yo disparo, por ejemplo, a la cabeza o disparo a la pierna. Si yo te disparo a la pierna, oye, pues igual no hay un ánimo de matar, puede ser que luego acabes muriendo, ¿no? Pero no hay un ánimo de matar, igual simplemente hay un ánimo pues, de lesionar a esa persona, ¿no? Otro de los indicativos pues, pueden ser las propias expresiones de la persona en el momento en que está cometiendo el asesinato o que está cometiendo el homicidio, pues las expresiones que dice pues, son significativas de lo que realmente está pasando por su cabeza. Pues te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, quiero acabar contigo. Esto es un indicativo ya realmente de cuál es su intención final. Y luego pues también hay otro indicativo que podría ser, por ejemplo, cuál ha sido la relación previa que han tenido estas personas, si han tenido peleas previas, si han tenido amenazas previas, ¿no? De todas maneras, esto no es un numerus clausus, o sea, dijéramos que no es un número cerrado lo que he dicho, sino que puede haber más indicativos en este sentido de que exista el animus necandi o que exista pues, un animus laedendi, ¿no? Que es lo que hemos dicho que diferencia un poco pues, el delito de homicidio de un delito de agresión. Molt bé. I abans estaves parlant, quan has dit el dolo, que ja ha quedat clar que és la intenció de voler cometre el delicte, ens has parlat del que és el dolo eventual. Sí. Però ens pots explicar una miqueta en què consisteix? Voldria dir que en aquell moment eventual és en un període curt de temps. Vol dir això o vol dir una altra cosa? No, es simplemente pues, un tipo de dolo, de los diferentes tipos que hay. El dolo eventual lo que quiere decir es que nosotros nos representamos en nuestra cabeza, nosotros damos en principio una serie de actos y con esta serie de actos nosotros nos representamos en la cabeza que podemos llegar a matar a una persona. No es realmente nuestra finalidad, pero aún así nos representamos que podemos llegar a acabar con ella. Y aún así, sabiendo que podemos acabar con ella, pues damos principio a esta serie de actos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Somos unos trabajadores y por lo que sea, pues tenemos un momento de pelea. Yo lo que cojo es un ladrillo de 3 kilos de peso y te lo lanzo a una distancia de 1 metro a la cabeza. O sea, esto evidentemente es una agresión que puede, o sea, una persona normal cuando se la representa en su mente, pues dice, hombre, pues evidentemente pues puedo llegar a matarle, ¿no? Pues dijéramos, es el dolo eventual, es decir, yo me lo represento en la cabeza, que puede suceder y aún así lo hago. ¿Y la culpa? Bueno, la culpa consciente es otro tipo, dijéramos también, es parecido al dolo eventual, ¿no? Pero en este caso lo podemos ver casi mejor a posteriori, ¿no? Una vez que han acabado los hechos, pues yo me represento, yo he dado en el dolo eventual al principio una serie de actos que han acabado con la muerte de una persona y aún así, visto después, visto que ha muerto esta persona, yo lo seguiría haciendo exactamente lo mismo. En cambio, la culpa consciente es diferente, ¿no? Porque yo realmente no quiero matar a esa persona y me represento que hay una pequeñísima posibilidad, una ínfima posibilidad de que esto pase, ¿no? En el dolo eventual, pues yo me represento que hay una alta posibilidad de que esto pase. Y visto desde después, y yo sabiendo que esta persona ha muerto, lo que haría sería no empezar esta acción, porque sé que va a morir y no es lo que quiero. Molt bé. I bueno, ara que ja està una mica delimitat el tema, jo podria, perquè sempre estàs parlant d'accions, però podria ser acusat d'un delicte d'homicidi simplement pel fet de no fer res, és a dir, per una omissió. Exactamente. Tú estás hablando en este caso del homicidio, que ya hemos dicho que hay diferentes tipos de homicidio, de comisión por omisión, ¿no?
la ley pone a ciertas personas en una posición de garante sobre otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen la obligación legal de cuidarlas. Un ejemplo, ¿no? Porque con esto de los ejemplos pues es bastante gráfico. Podemos hablar de un socorrista. Un socorrista lo que hace es firmar un contrato, en el sentido de que él se compromete a todas las personas que están ahí en esa piscina, a todos los bañistas que están allí, salvarlos, hacer lo suficiente para salvarlos, ¿no? Llegado el momento en que una persona se está ahogando, este socorrista pues no hace nada. Entonces aquí podría llegar a ser acusado de un homicidio, dijéramos, con la forma de comisión por omisión, ¿no? Hay otro tipo también de homicidios de comisión por omisión, ¿no? Por ejemplo, uno que sería con dolo sería un secuestrador que secuestra a una persona y no la alimenta durante un tiempo y deja que fallezca, ¿no? por falta de alimentación. Y otra, pues que sería ya por imprudencia, sería la madre que olvida alimentar. Este es un caso un poquito extremo, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, es la madre que olvida alimentar al bebé y el bebé pues acaba muriendo también por inanición. I quina és la pena que ens poden imposar per el fet d'acusar-nos d'un homicidi? El artículo 138, que es el que hemos dicho, que regula este delito y por lo tanto pues también regula un poco pues las penas que lleva aparejadas, dice que el que matare a otra persona será condenado como reo de homicidio a las penas de entre 10 y 15 años de cárcel, ¿no? De privación de libertad. Este es el tipo básico, el tipo normal, ¿no? Luego sí que es cierto que hay unas agravantes, ¿no? Que es cuando esta persona mata a una persona que tiene un menor, que tiene menos de 16 años, o una persona que es enferma, o un discapacitado, etcétera, etcétera. Esto lo que hace es, se impone la pena en grado superior, ¿vale? Otros... ¿Qué vol dir això? Bueno, el grado superior de las penas, normalmente aquí nos desviamos un poquito, pero hacemos un kick-up, luego me recuerdas dónde íbamos. Por ejemplo, para calcular el grado superior o el grado inferior de una pena, si tenemos, por ejemplo, que es hasta 15 años, lo que hacemos es partir la pena por la mitad, por lo tanto serían 7,5 y se lo sumamos a... Bueno, es una manera de calcular. Es una manera, ¿no? Y por la parte inferior también lo mismo, ¿no? ¿Dónde estábamos? Bueno, estava explicant com ens afecta la condemna de l'homicidi. Vale. Estamos hablando también de las agravantes, ¿no? Que estábamos hablando de que normalmente es de 10 a 15 años y en ciertos supuestos, como el de los menores, etcétera, etcétera, que hemos comentado, pues se hace la pena en su mitad superior. Hay otras acciones, otros homicidios que también le pasa lo mismo, que es, por ejemplo, el que mata a otra persona perteneciendo a una banda armada. Pues aquí también es lo mismo, ¿no? Es un homicidio, pero es un homicidio cualificado y por lo tanto pues se le condena en el grado superior. Y luego también hay un caso específico que es cuando una persona mata a la otra, pero previamente ha cometido un delito contra la libertad de esta persona, ¿no? Un delito de agresión, un delito de abuso sexual. Y entonces, pues estos dijéramos que son un pocos. O sea, la pena normal es de 10 a 15 años y en estos casos es la superior en grado. Molt bé, i aquest és un dels típics procediments, com veiem per la tele, que es fan amb jurat o no? Aquests, no? Sí. Esto, tanto el homicidio como el asesinato vienen contemplados en la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Y todos los casos pues se llevan con sus grandezas y con sus defectos, se llevan por el Tribunal del Jurado. Realmente, pues bueno, aquí siempre está una disquisición un poco intelectual, ¿no? Que tampoco vamos a entrar ahora, pero que es mejor ser juzgado por nuestros pares, por gente como nosotros, o ser juzgado por un juez profesional que es conocedor del derecho. Bueno, aquí hay opiniones para todo un poco, ¿no? Pero bueno, dejar simplemente apuntado esto, que efectivamente estos delitos sí que se hacen por el Tribunal del Jurado, como dices tú, como en las películas americanas, se selecciona el jurado, hay veredicto, etcétera, etcétera. Molt bé, doncs fins aquí hem delimitat més o menys el que consisteix a l'homicidi, però el programa és també què és l'assassinat, la diferència, perquè sempre sentim a parlar a les notícies, ha comès un assassinat, ha comès un homicidi, la gent confon, es pensen que és el mateix, però realment no és el mateix. No. Quina és la diferència entre l'homicidi i l'assassinat? En què consisteix l'assassinat? Hay varias diferencias, ¿no? Primero de todo,
vamos a poner aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Y vamos a explicar un poquito, que esto hay mucha gente que lo conoce, ¿no? Pero que pienso que es una curiosidad que merece la pena resaltar, ¿no? Y es de dónde viene la raíz etimológica de la palabra asesino. Viene de los Hasassin, ¿no? Los Hasassin eran una secta medieval árabe, y eran eran unos fanáticos religiosos, ¿no? Entonces, en la época de las cruzadas, lo que hacían pues era asaltar los campamentos de los cristianos, los saqueaban, los destrozaban y realmente pues eran caracterizados por tener una gran violencia, ¿no? En sus actuaciones, y por eso de esa secta religiosa se ha quedado los Hasassins, que además significa fumadores de hachís, pues ha quedado este nombre, ¿no? de asesinos. Entonces, entrando a las diferencias entre el homicidio y el asesinato, dijéramos que la diferencia básica es que el homicidio, bueno, el asesinato no puede ser imprudente. Tú no puedes cometer un asesinato de una forma imprudente. El homicidio sí, ¿no? ¿Cómo podría ser un homicidio imprudente? Que antes no lo hemos comentado. Pues un homicidio imprudente podría ser una persona que va conduciendo pues, de una manera un tanto arriesgada, ¿no? Obviando pues, las normas de cuidado que hay que tener a la hora de conducir. Y bueno, pues lo que hace es estrellarse, ¿no? Y se estrella, y en el momento que va a estrellarse, pues arrolla a una persona. Pues evidentemente esta persona no quería matar a la otra, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cometido un asesinato, ha cumplido lo que pone el tipo del artículo 138, que es el que matare a otro, y por lo tanto, pues tiene que ser condenado, en este caso por homicidio. Val, i en quant a les penes, quina diferència hi ha entre l'homicidi i l'assassinat? És a dir, ens plat de 10 a 15 anys amb l'homicidi, en quina pena ens poden condemnar si ens acusen si ens condemnen per assassinat? A ver, las penas del asesinato, lógicamente, porque ahora lo explicaremos, ¿no? Que hay más diferencias, no solamente es pues, el tema de la imprudencia, también es el tema de las penas. Como tú bien has indicado, por homicidio lo que hemos dicho es de 10 a 15 y por asesinato de 15 a 20. Siempre es mucho más, siempre se castiga mucho más el asesinato, ¿no? En el caso de que te estaba comentando, el caso de esta persona que arrolla a otra, ¿no? Es el delito por imprudencia. Pues puede llegar a ser condenado, depende, ¿no? Si es una imprudencia grave, pues podría ser condenado incluso en penas de 1 a 4 años. Y si fuera una imprudencia menos grave, podría ser condenado por incluso simplemente con una pena de multa, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le puede chocar esto un poco, ¿no? De que ha matado a una persona y acabe con una pena de multa, pero és així. Molt bé, i també, si no tinc entès malament, l'assassinat a més té una sèrie de requisits. Exactamente. Quins són aquests requisits? Para que haya un asesinato, tiene que haber como mínimo uno de los requisitos o de lo que vamos a decir a continuación, ¿no? Primero de todo es que haya alevosía, luego que se cometa el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Tercero, pues que haya un ensañamiento pues aumentando deliberadamente el dolor de la víctima. Y cuarto, que se cometa este hecho para facilitar la comisión de un delito o para la ocultación de otro delito más. Solamente se ha de cumplir uno de estos requisitos para que se esté cometiendo un asesinato. Vale, ¿ens podries explicar una miqueta, per exemple, què és això de l'alevosía? Pues la alevosía, dijéramos que se podría definir como la actuación con una serie de medios para que se tienda a la aseguración del resultado de muerte de la persona, de la víctima sobre la que se está haciendo o se está cometiendo el delito, y no solamente una aseguración del resultado, sino también dijéramos que lo que estás haciendo es evitar la defensa de la persona, ¿vale? Dijéramos recortar sus posibilidades de defensa. Ejemplo, ¿no? 2 puntos. Una persona que va en un callejón oscuro y una persona que lo quiere matar, pues se esconde en un rincón de este callejón, se esconde con una barra de hierro, y cuando pasa por detrás, o sea, cuando esta persona pasa, pues con la barra de hierro le da en la nuca. Es un ataque sorpresivo desde un sitio oscuro, bueno, no te da tiempo a defenderte, por lo tanto aquí estaríamos cometiendo un asesinato. Otra forma de alevosía sería pues drogar a una persona para luego matarla, o incluso esperar a que se duerma para luego acabar con ella también. I llavors l'ensenyamiento, que diu el Codi Penal, què és? El ensañamiento es cuando tú, dijéramos, pues quieres matar a una persona, pero en el camino no simplemente la matas, porque tú la puedes matar pegándole un tiro, ¿no? Pero entonces lo que haces con la intención de matarla es
Primeramente, pues la sometes a una serie de torturas, por ejemplo, una serie de sufrimientos deliberados, ¿no? Antes de la muerte. No se puede castigar de la misma manera a la persona que en un ataque de ira, en un arrebato, en una obcecación, lo que hace es coger un cuchillo y pegarle 15 o 20 puñaladas a otra persona, o a la persona que, con la intención de matar, coge a una persona, la secuestra, la está torturando durante horas, le hace mil perrerías. Evidentemente, pues esto es mucho más grave, dijéramos, y por lo tanto pues el àmbit penològic és major i qualifica un assassinato. Vale, llavors també ens has parlat de matar algú per preu, vale, que això bueno, ja s'entén bàsicament el que significa, Sí. Però què passaria si jo mato algú, bueno, algú mata algú per preu i a més s'ensenya o li posa l'al·lusia en aquest acte? És a dir, si combinem inclús els tres requisits, ¿aumentaría la pena o variaría? Sí, porque ya te he dicho que para que concurra el asesinato solo es necesario uno de estos tres requisitos de los que hemos hablado, ¿no? Si concurren dos, por ejemplo, entonces ya estaríamos hablando también de un ámbito penológico mayor, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho tú, que se comete esto por el asesinato por precio, y además hay un ensañamiento. O sea, a mí me está pagando una persona para que te mate y encima lo hago, como hemos explicado, ¿no? Atándolo a una silla, torturándolo durante horas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, evidentemente, pues, hay un àmbit penològic major que iria de 20 a 25 anys. Molt bé, Javi, doncs se'ns està acabant el temps. El tema veig que dona per molt. Sí. No sé si vols afegir alguna cosa. Bueno, en un principio solamente recordar un poquito pues, la época de la universidad, ¿no? Y recordar uno de los libros con los que yo más he disfrutado. Esto es una opinión personal y yo sé que tú no compartes esta opinión, pero es mi opinión personal. Y uno de los libros con los que más he disfrutado es el libro de Santiago Mir Puig, que es Derecho Penal, parte general, que se lo recomiendo a todo el mundo y hay una gran cantidad de ejemplos y de verdad que es un placer leerlo. Molt bé, doncs moltes gràcies, Javi. Fins aquí el nostre programa d'avui. Recordar als nostres espectadors un altre cop, com hem fet al principi, que qualsevol comentari o qüestió que puguin tenir ho poden fer a través del hashtag ForaDubtes43, que si ens volen seguir per Twitter, que puguin veure les notícies que nosaltres pengem o els articles que pengem del nostre blog, ens poden seguir a través del Twitter, que és @aldejamabogados. I bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.